El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga, queridos amigos y hermanos. Gracias por estar en sintonía de este programa Escudriñando las Escrituras. Hoy, pues, dando gracias al Señor, pues hemos retomado estos estudios en el cual precisamente hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el cual es ángeles y demonios. Y como siempre, nos acompañan nuestros catedráticos de nuestro seminario, el pastor Rogelio Machado, pastor Joel Fuentes y el pastor Benjamín Portillo para poder hablar de este tema. Gracias, queridos pastores, maestros, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Bien, si usted tiene algunas preguntas, puede escribirnos al correo, el cual hemos designado para poder escuchar, poder entender bien alguna sugerencia, alguna pregunta, algún tema en específico. El correo al que usted puede escribirnos es preguntas@colegiodeteología.net. preguntas@colegiodeteología.net. Ángeles y demonios, como le decía, es el tema que vamos a estar tocando y lo vamos a dividir en dos. Es decir, primeramente vamos a hablar acerca de los ángeles y en una segunda parte vamos a estar hablando acerca de los demonios. Angelología es la rama de la teología sistemática que se encarga del estudio de los ángeles. Analiza su naturaleza, su origen, sus características, su misión y una jerarquía en el plano espiritual. Esto, queridos hermanos, es una realidad. Así tanto como las manifestaciones angelicales, como las manifestaciones acerca de los demonios. Es un tema que debemos de entender. Y la primera pregunta, en la primera parte, hablando de los ángeles, queridos maestros, iniciamos hablando acerca del origen de los ángeles. ¿Fueron seres creados? ¿Son inmortales, espirituales? ¿Tienen algún libre albedrío, estimados maestros? Así es. Qué bueno que podemos en esta tarde, en esta hora, poder entrar en un tema bastante interesante. Las Escrituras hablan mucho de lo que es ese tema, acerca de los ángeles, buenos y malos. En cuanto a su origen, en la Escritura no se nos dice una fecha, un tiempo específico. Fueron creados ellos de tal manera de que son seres inmortales, son espíritus, lógicamente, aunque en la Escritura podemos ver también que algunos como que tienen también la oportunidad de tomar formas humanas. La Escritura nos enseña el caso de Abraham, que fue visitado por Dios y por dos ángeles que iban con una misión específica a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estos seres son inmortales en el sentido que desde que fueron creados, ellos están en esa condición todo el tiempo. Como también se habla de ángeles buenos y malos, algunos le llaman también espíritus malignos. Estos seres, definitivamente, como desobedecieron, pecaron delante de Dios, fueron destronados de su posición en el cielo y lógicamente pues ellos están ahí, algunos operando en el ámbito celestial y otros están confinados, según la Escritura, en el abismo. Quizás agregar nada más con respecto a la pregunta si son seres creados. La respuesta es sí. Son seres creados por Dios. Dios los ha hecho. Hay que decir que no tienen ellos ningún atributo divino. Por ejemplo, la autoexistencia. No son autoexistentes, sino que entendemos nosotros de manera bíblica que forman parte también de la creación. Así lo narra, y quizás habría que ir a uno de los libros que conserva o data la parte más antigua del mundo, que es Job, donde hace la descripción total de la creación, donde el Señor habla de los hijos de Dios, hace una referencia a seres especiales llamados hijos de Dios, que por muchos teólogos con el tiempo han aceptado que se refiere exclusivamente a estos seres que nosotros conocemos como ángeles. Y quizás tal vez poner la parte bíblica
concordamos que son seres creados por Dios mismo, y tal vez la base bíblica le encontramos el Salmo 148, versículo del 2 al 5, lo resumo, dice: alábele vosotros todos sus ángeles, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Igual que Nehemías, capítulo 9, versículo 6, dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Y Colosenses 1:16, entendemos que en Cristo es el creador y el diseñador en la cual se sustenta y se sostiene todo. Entonces sí sabemos y creemos que los ángeles son unos seres creados por nuestro Dios Todopoderoso. Seres completamente creados por Dios, querubines, serafines, ángeles, potestades. Hablando acerca de esa jerarquía, si existe una jerarquía o existen funciones distintas que puedan tener todos estos ángeles creados, ya estamos claros que aquí ya estamos hablando de que son creación de Dios, pero hay una jerarquía, hay funciones distintas. Aquí podemos mencionar unas o más funciones que yo tengo. Fíjense, estimados pastores, y esta es una clase de escuela bíblica hace muchísimos años, cuando decían el ángel vengador, decía Miguel, el ángel mensajero, el ángel Gabriel. Entonces, vuelvo y repito, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, potestades. ¿Existe esta jerarquía y funciones distintas? Creo que hablándole exactamente de ángeles tenemos que definir primero algo. Los ángeles tienen libre elección, los ángeles tienen potestad de poder individual, pueden los ángeles tomar decisiones por sí propios. Esa es una pregunta que primero tenemos que darle respuesta para luego poder verificarla, la pregunta sobre si hay jerarquías. Definitivamente la Biblia nos enseña que son seres creados por Dios y en su momento tuvieron una capacidad de elegir, pero ahora entendemos que los ángeles ya fueron escogidos por Dios. Entendemos teológicamente en la Biblia que hubo una rebelión en la cual un grupo decidió tomar la decisión de rechazar la adoración a Dios, la obediencia a Dios, que son los demonios que vamos a hablar más adelante. Entonces la Biblia narra en 2 Timoteo 2, en la cual dice que ya Dios tiene escogido a sus santos ángeles, por ende estos están sujetos a la autoridad divina de Dios y ya no pueden pecar ni alejarse de Él. Ahora, dentro de esa creación divina, claro que la Biblia nos establece que hay diferentes tipos de ángeles con nombres. Ahora bien, muchas veces se ha debatido si son jerarquía o simplemente son áreas en las cuales Dios ha establecido ángeles para ciertas ministraciones o ciertas actividades cada uno de ellos. Y dentro de ese tipo de áreas, llamémoslo así, al menos dentro de los ángeles no se establece por quién tiene más poder o quién es mejor o quién tiene más habilidades, sino más que todo la Biblia, hablando de angelología, lo que sí evidencia son ángeles con diferentes funciones y propósitos al servicio de ese rey, ese Dios al cual nosotros adoramos, en los cuales ahí están los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, que son obviamente cada uno de ellos tiene ciertas funciones. Tal vez voy a hablar yo una y mis compañeros tal vez pueden abundar más sobre eso. En cuanto a los serafines, lo podemos ver en Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 7. Ahí se habla literalmente la palabra serafín, que lo que se traduce de la palabra hebrea son los ardientes o los que queman. Y entendiendo el texto de Ezequiel en esa narrativa, vemos que lo que hacen esos serafines es santificar y alabar a Dios. Dice que alaban santo, 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 y que obviamente purifican a Isaías. Entonces, cuando vemos ese tipo de acciones, teológicamente asumimos que la función de los serafines es alabar y purificar los escogidos de Dios. Eso podría ser una función de esta categoría de ángeles llamados serafines. Creo que también, bueno, es de dejar quizás clara el tema de si hay jerarquía o no. La Biblia no delimita si hay jerarquía. Sí hay, como ya decía el pastor Joel, funciones quizás, lo que hace cada ángel. Aunque en cuanto a quizás cercanía a Dios, nosotros los ubicamos así, ¿verdad? En el caso de los serafines, ¿verdad? Podríamos decir
la función de ellos es una de las más privilegiadas porque están cerca de la gloria de Dios. Entonces, pero como tal jerarquías, es decir, que hay una figura piramidal o qué sé yo, de dominio, al menos la Biblia no lo muestra. Repito, quizás lo que tenemos que ver es que cada uno está en un orden específico y venimos desde el más cercano, comenzamos a ver hacia afuera. Yo quizás puedo aportar un poco acerca de los querubines, esos seres celestiales que tienen una función específica o tuvieron en su momento la función específica y fue la de proteger la santidad y la gloria de Dios. En el caso de los querubines, tenemos que detectar que Dios colocó querubines para guardar el huerto cuando fue la caída del hombre, y entonces mostraban ellos esa autoridad delegada por Dios para resguardar aquello que los hombres no habían podido cuidar. Entonces, quizás volviendo a hacer el enfoque, ¿verdad? Ya vimos a los serafines que están en una posición privilegiada de adoración. Ahora vemos a los querubines que tienen una posición de autoridad y de protección de aquello lo que Dios estaba guardando. Es bien interesante en relación a este orden, porque cuando hablamos de orden, nos estamos refiriendo pues a lo que caracteriza al cielo. Ellos obedecen, ellos tienen una función específica. Una de las características sobresalientes es que son obedientes a la orden divina. Cada uno de ellos ejerce una función específica, en algún caso mayor o menor, como lo podamos nosotros considerar. Sin embargo, hay un ángel que es especial. La Biblia lo llama el ángel de Jehová. Ese ángel es muy especial porque en una de sus menciones se habla de que este ángel tiene la autoridad de emitir juicio. Tiene la autoridad de perdonar pecados también, porque Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés: no le sean rebeldes a mi ángel, porque en él está mi rostro. O sea, el rostro de Jehová es mencionado en el capítulo 33, 14 de Éxodo. Esto significa que para muchos, ya hablando teológicamente, era una aparición, una teofanía del Hijo de Dios, del Cristo glorioso, antes de su encarnación. Sin embargo, repito, en cada una de estas jerarquías que nosotros vemos, porque hay principados, hay potestades, hay diferentes formas de mencionarles, y sí, hay diferentes maneras de poder ver esa jerarquía. Sin embargo, pues todos ellos solamente obedecen la función específica para la cual fueron creados. Creo que los más representativos, y de hecho está en Judas capítulo 1, versículo 9, el arcángel Miguel y obviamente el ángel Miguel. Y ahí ya estamos hablando de dos títulos muy distintos. Sin embargo, es interesante saber que la función es distinta. Ahora bien, ya sabemos su origen, ya sabemos que es funciones muy distintas cada uno de los ángeles, pero hablemos de su forma. ¿Tienen alguna característica física específicamente? Y definitivamente no es como en el cine nos presenta, no es como la serie, las películas, las ilustraciones, ese niño tiernito, ese bebecito con alas, obviamente no es esa la forma física de los ángeles. No tenemos, claro, sí, evidencia de cómo son bíblicamente, específicamente, mejor dicho, pero tendrán alguna característica. La Biblia trata en ciertos pasajes de describirnos a estos personajes. Sí, de hecho la Biblia primeramente menciona que los ángeles son seres espirituales y a la misma vez también inmortales, aunque tienen un principio por ser creados. Ahora bien, ¿tienen ellos lo que es, al igual que nosotros, un cuerpo físico? No, porque son seres espirituales, aunque tienen lo que es intelecto y voluntad, que son rasgos muy característicos también de nosotros como raza humana. Ahora bien, ellos no tienen una forma como nosotros humana, pero sí tienen, en base al poder delegado por Dios, el poder ellos ocupar lo que nosotros le llamamos morfología, ocupar rasgos físicos de humano
en el caso de ellos, que son seres espirituales, que es lo que en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos visualizar. Siempre un ángel apareció de forma pues real, visible, que la persona en la cual tenía el encuentro o el mensaje podía dialogar. Y por eso podemos ver, no era un ser inerte o un espejismo, no, eran seres con formas humanas. Vemos en Génesis capítulo 18 que aparecen 3 varones, que Abraham tiene un encuentro con él, les prepara comida. De hecho, la Biblia hace ver que ellos comen con Abraham, luego entran a Sodoma y Gomorra 2 de ellos destruyen a Sodoma y Gomorra en base a una misión de parte de Dios. Entonces podemos ver que en toda la Escritura siempre han habido apariciones de ángeles de forma visibles, y claro, para que el hombre, los escritores pusieran algo, es porque tenían una visualización de un ser muy parecido a nosotros los seres humanos, y en algunos casos seres completamente humanos, pero eran ángeles. Así que no es que tengan, pero sí tienen el poder de parte de Dios para poder pues interactuar con el ser humano en formas humanas. En el siglo IV, según la historia, dice que en una de las catacumbas que se encuentran hay una pintura que representa la anunciación de María, de Jesús, donde hay un encuentro con el ángel. Y según la historia, lo interesante es que esa pintura presenta a un joven con vestiduras blancas, muy resplandeciente, su aspecto muy sorprendente, pero no tiene alas. Entonces, según la historia, a través de la influencia grecorromana, es que las pinturas comenzaron a incluir alas, y precisamente tiene que ver con la mitología griega, donde hablaban de la diosa Nike, que era una diosa de la victoria, y era una mujer muy espigada y alada, dice, era con alas. Entonces, esas figuras que a veces vemos se ven en las caricaturas, por ejemplo, que van los angelitos y ponen las coronas de laurel a los ganadores. Esa era la idea. Entonces, a partir de ahí comenzó la representación de ángeles con alas, se entiende en la historia. Y algo interesante es que el objetivo de poner alas nunca fue querer describir ese ser espiritual, sino que atribuir que su naturaleza era celestial, que no era un ser terrenal. Entonces, con el paso del tiempo, y como ya se mencionaba, quizás el cine, la película o lo que quiera, la fantasía, la ficción, fueron dándole diferentes formas. De hecho, la Biblia solo menciona a 2 de los ángeles que tienen las categorías que tienen alas, que son los serafines y los querubines. Son los únicos que la Biblia describe con alas, pero no son como las pinturas lo muestran. Entonces creo que tiene que ver más con la historia, la cultura, que en su momento las pinturas comenzaron a proyectar eso. Pero, como les repito, curiosamente, el primer registro pintado de un relato bíblico donde interviene un ser espiritual, ángel, no posee alas. Es decir, había sido entendido, se encarnó y eso se respetó. Entonces, creo que tiene que ver con la cultura que ahora vemos nosotros, las figuras espirituales, los ángeles, descritos así, ¿verdad? Con alas. Hay un texto en Daniel, capítulo 10, si mal no recuerdo, donde el mismo escritor describe que el ángel Gabriel dice, volando con presteza a la hora del sacrificio de la tarde, se le hizo presente. Todos conocemos el dato de que este ángel llevaba un mensaje muy importante para Daniel en relación a la oración que él había hecho en favor de la nación israelita, después de haber leído en el libro de Jeremías que ya había llegado el tiempo del retorno a Jerusalén de parte de los deportados en Babilonia. Hay un dato interesante también sobre la figura de estos seres, porque quería mencionar ese punto yo, de que nosotros lo conocemos por ángeles. Todo el tiempo les decimos ángeles. Si nos vamos a la etimología de la palabra, ángel significa mensajero, o viene de un término que significa mensajero, pero no todos los ángeles ejercen la función de llevar mensajes. Sin embargo, nosotros lo reconocemos así. Pero ya cuando entramos en la jerarquía, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, los querubines que se mencionan ahí ya se mencionan como una figura bastante diferente a lo que cualquier ser humano pudiera imaginarse acerca de estos seres. Hoy en día, incluso con todas estas tecnologías, están tratando de poder traer esa forma de esos seres que fueron presentados ahí, que
Ezequiel está siendo llevado a un punto donde la gloria de Jehová lo estaba cubriendo a él, porque él iba a tener una misión de poder llevar al pueblo de Israel la razón por la que habían sido desterrados. A lo que quiero tomar aquí es que pudiera ser que estos seres pueden tomar sus formas originales, pueden tener una forma original, pero también toman la forma humana cuando es debido para poder venir a ejercer la función. Por ejemplo, el ángel Miguel es descrito en la Biblia como un ángel guerrero, un poderoso, con espada y todo eso. Así lo vieron los hombres. Y también quería el último dato, que siempre que estos seres se acercaban a los hombres, ejercían temor sobre los hombres. Así que quizás es importante con lo que los pastores acá dicen, quizás a la audiencia, hacerle ver de tal vez comenzar a borrar esas imágenes de Hollywood o de película que de hecho se sacan del contexto. Por ejemplo, tenemos muchos ángeles de niños con alita para mostrar una parte tierna, dulce, y tenemos que entender algo. Los ángeles son seres espirituales, no necesitan alas, como el pastor decía, porque tal vez lo único que la Biblia hace es darle referencia, como él lo decía, a lo celestial. Pero los ángeles no están bajo nuestras leyes naturales. Ellos pueden, obviamente, ellos están por sobre encima del tiempo y espacio y materia. Ellos no tienen necesidad de una ala, ni nada más que mostrarse en base a la acción que vienen a hacer para con los que somos escogidos del Señor. Creo que volvemos al mismo tema cuando hablamos acerca de Dios, como los profetas, los escritores de la Biblia trataron desde su conocimiento tratar de describir a Dios. Creo que en este sentido también es lo mismo. Autores como Ezequiel, desde su poco conocimiento, desde su impresión, trataron de ilustrar, pero creo que desde el conocimiento humano se quedaron incluso cortos. Reza una oración que dice: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Hablando acerca de la misión, la relación que tiene los ángeles con la humanidad. ¿Tienen alguna misión los ángeles? Los ángeles obviamente no se mandan solos, sino existe un mandato de parte de Dios a la hora de intervenir, a la hora de entregar un mensaje. Pero ¿de qué forma intervienen los ángeles? ¿Pueden manipular la naturaleza? ¿Pueden realizar cierta clase de milagros? Hay que aclarar que son esos espíritus ministradores enviados por Dios, y si se pudiese definir o afirmar, sí, digamos, afectan a la naturaleza solo y si les es permitido, es decir, solo bajo una orden divina. Las funciones de ellos sí son servir, ese es el propósito para lo cual Dios los ha creado, porque a lo largo de la historia vemos, o al menos en la Escritura, vamos a decirlo, en el evento bíblico, los ángeles han sido transmisores de mensajes, han sido enviados para proteger a su pueblo, han sido enviados para llevar un castigo, un juicio, es decir, están puestos para el servicio de Dios, y en cierta medida también podemos decir que han llegado a cumplir con algún propósito protector. Ya rezaba la oración, el pastor Lino decía una oración creo que muy conocida, entonces, pero es por la idea que los ángeles nos guardan o nos protegen, o Dios envía a sus ángeles acerca de nosotros, que es lo que la Escritura así enseña, ¿verdad? Para que nos puedan guardar. Entonces es el servicio, es decir, si pudiésemos definir en una sola palabra, los ángeles están al servicio de Dios y para lo que requiera su creación. Hay 5 aspectos mencionados en la Biblia, podrían haber más, pero 5 en lo que ellos ejercen las funciones. Uno es las anunciaciones, ellos traen anunciaciones, ellos traen a los seres humanos noticias del cielo, noticias de Dios para sus propósitos. También ellos están para traer advertencias. Advirtieron a José de que Herodes iba a matar al niño y lo hicieron que fuera a Egipto. Viene también para dar instrucciones. Los ángeles son utilizados por Dios para darles instrucciones a sus elegidos, a los escogidos. Vienen también para dar aliento. Para dar aliento. Vemos nosotros al mismo Señor Jesús que cuando está
En el Getsemaní dice la Biblia que está orando y vino un ángel para fortalecerlo, dice la Escritura. Y así lo pueden hacer también con los demás seres humanos. Y también ellos vienen a revelar los asuntos del reino previamente a ciertos individuos específicos y a veces también a comunidades enteras para que sepan hacia lo que va. Ahora bien, ¿pueden hacer milagros? Estaba dentro de la pregunta. Sí, dentro de la orden divina de Dios. Podemos ver en los evangelios, está lo que es en Juan 5:4, cuando estamos hablando del ángel que descendía a una fuente, a un estanque, y se tocaba y dice que el que llegaba primero obtenía un milagro. También podemos ver el ángel que llegó a liberar a los apóstoles cuando estaban encarcelados en Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 12 también, el apóstol Pedro es liberado milagrosamente por un ángel. Podemos ver que ellos tienen el poder y la facultad divina de poder ejercer cosas sobrenaturales para nosotros, al servicio siempre de los escogidos de Dios. Ahora bien, el que ellos hagan cosas sobrenaturales que para nosotros son milagrosos, no significa que ellos son los hacedores del milagro, sino que es Dios dándole el mensaje, la orden, el poder y la facultad para poder desarrollarlo. Y eso es importante dejarlo claro, porque todos los ángeles están al servicio de Dios, cumpliendo funciones divinas dentro de esa permisibilidad de Dios. Ahora, eso es vital entenderlo, porque si un ángel es capaz de hacer lo que es milagros por sí solo, entonces ese ángel tendría que ser Dios y no lo es. Es simplemente un mensajero de un ser divino al cual nosotros conocemos como Dios. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, en los cuales tenemos al ángel que le lleva a ver visiones a Juan en toda esa revelación. Y vemos en dos ocasiones donde el apóstol Juan dice que busca postrarse delante del ángel. Y siempre el ángel le dice, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo. Y tal vez lo enfoco a esto, porque vemos que los ángeles siempre están tratando nada más de cumplir la orden de Dios y no recibir gloria. Si un ángel hiciera milagros, claro que se permitiría recibir la adoración, que es lo que Satanás siempre ha buscado hacer, pero es el tema de los demonios que vamos a hablar. Entonces, ahora saco una enseñanza para la iglesia de hoy, porque ahora hay muchos pastores, apóstoles ungidos, hablando de que ellos tienen el poder de obrar en milagros. Y si ni los ángeles tienen esa capacidad, sino por orden divina, creo que esta es una buena enseñanza para los tiempos de hoy, para nosotros los pastores, líderes, que creemos tener un poder sobrenatural para impartir y hacer el milagro. No, es Dios siempre quien va a hacer los milagros en base a su soberanía y en base a su poder absoluto. Creo que también sería de aclarar nada más antes de cerrar esta parte por lo que menciona de los milagros. Es que los ángeles son, sí, seres espirituales con cierto poder más grande que el del hombre por la naturaleza de su creación, pero están dentro de lo que nosotros consideramos son seres finitos al final. Correcto. Es decir, no podemos perder el enfoque de decir al final siempre es Dios el que está por encima de ellos. Es decir, no son ellos la razón de lo que sucede, del milagro y eso. Entonces, quizás nada más dejar eso de manera directa, que son al final seres finitos al igual, sí son más poderosos que el hombre, pero no limitados. Pueden ser considerados mayor que nuestro Dios. En cuanto al idioma que hablan estos aquí, tal vez no nos metemos en camisa de 11 varas. El idioma en el cual hablaron estos ángeles cuando se relacionaron con la humanidad. Ok, digo esto porque mucho se habla dentro de la jerga cristiana que el don de lenguas, esas lenguas angelicales, y muchos hablan acerca de ese tema como hablar en un idioma que no es ni conocido. Y la verdad en todo esto es que no hay ninguna evidencia en la palabra del Señor de que cuando se aparece un ángel para llevar un mensaje, no dice y le habló en el idioma de los ángeles, no se dice y la persona que estaba escuchando entendió el idioma del ángel, porque la realidad es que el ángel, el mensajero, independientemente geográficamente donde estaba, esa persona que recibió el mensaje, el ángel habló en el idioma de la persona. Entonces, lo que en 1 Corintios 13, versículo 1
afirma el apóstol Pablo y dice, si yo hablase lengua, nunca está afirmando que habla primeramente lenguas angelicales. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, aunque la segunda parte del versículo ya nos está dando por qué está mencionando eso. Está hablando del amor, no está basándose en las lenguas angélicas. Entonces, ¿en qué idioma? Hablando acerca de cómo se comunicaban estas personas o estos seres, rápidamente, para entrar a la segunda parte de este programa. Esa comunicación que hubo acerca de los ángeles para con las personas. Quizás aquí hay que decir que este es un principio de interpretación que hay que utilizar del texto donde se ha tomado que los ángeles tenían una lengua especial y que de ahí tal vez algunas iglesias han visto que sí hay un idioma especial para poder hablar distinto al nuestro. Eso se le conoce como una hipérbole. El apóstol está utilizando, o al menos la figura retórica que nosotros encontramos nos dice que es una exageración. Él quiere comparar, el apóstol con su exclamación, con su postura, él quiere comparar que usted puede hablar lo más lindo que se pueda imaginar. Como le repito, asociamos los ángeles a la parte espiritual, pero si no hay amor, de nada sirve lo más hermoso que podamos hablar. Entonces, es un principio de interpretación del texto que nos indica nada más que el apóstol está poniendo por alto o por más el amor que el mismo idioma. La Biblia siempre nos ha enseñado que los ángeles han hablado en ese idioma el cual los hombres han entendido. Podríamos decir, no es un lenguaje distinto al que se maneja, es entendido de diferentes formas. Los ángeles también podían ser hechos a través de las señales, usaban señales también, hacían algunas muestras de su poder o del mensaje que llevaban, y al final era un idioma racional, es decir, no era algo que no pudiesen entender. Entonces, es más un texto mal interpretado que el problema que hoy tenemos en las iglesias, que se ha dado para confundir que hay un lenguaje especial de los ángeles. Correcto, la escritura incluso, al final en el libro de Apocalipsis nos muestra que toda la revelación siempre vino en ese sentido, en un lenguaje entendible. Y hasta donde nosotros sostenemos y creemos, es la última revelación que Dios trajo a la humanidad. Si alguien preguntara que si Dios se comunica con ángeles a las personas hoy en día, pues sería muy, muy difícil poder decir con toda certeza que sí, porque a nosotros tenemos toda la revelación completa y en la escritura nosotros encontramos toda instrucción que necesita el ser humano. Entonces, si viene alguien y dice, a mí un ángel se me apareció, a mí un ángel me habló, como ciertos individuos por ahí en la historia quisieron pretender, y me habló en un lenguaje diferente y solo él oyó, solo él lo entendió, pues es como para dudar mucho de esa certeza. Y agreguémosle que también los ángeles son comunicadores, mensajeros de Dios, y ellos son espíritu. No necesariamente tienen que articular un lenguaje para comunicar una verdad, ya que ellos pueden comunicar directamente a nuestro intelecto el mensaje que Dios quiere. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Corintios, él narra de una experiencia, de una visión que tuvo, en la cual dice se le fueron reveladas palabras inefables que no se pueden compartir ni hablar, y todo lo que él tuvo es una visión. Entonces, no necesariamente el mensaje de los ángeles siempre fue hablado o articulado, sino que muchas veces directamente a la razón, al pensamiento humano. Bien, ahora vamos ya a hablar acerca de los demonios. Sabemos que nos hemos quedado muy cortos, queridos hermanos. De hecho, la invitación es para que pueda estudiar en nuestro seminario, para que estos temas más a detalle se puedan ampliar y hay una discusión en el aula. Entonces, algunas características muy específicas de los ángeles han quedado un poquito muy generalizadas, pero ahí está la invitación para participar en nuestro seminario. Hablando ahora así de los demonios, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de los demonios? ¿Son los ángeles caídos? Vamos a hablar acerca un poquito de los benditos Nefilín, si provienen de estos ángeles caídos, pastores. La escritura nos podría enmarcar, digamos, el origen de los ángeles caídos, demonios, como les conocemos comúnmente. Hay un texto en Apocalipsis que nos habla que hubo una gran rebelión en el cielo que permite que estos seres pues sean separados de
estructura celestial, le voy a llamar, y que fueron confinados algunos a la tierra y algunos al abismo, como mencioné previamente. Digamos que el origen de los espíritus malos o de los demonios está en ese momento. No sabemos la cantidad específica, la Biblia solo nos da una idea de que fue una tercera parte de los ángeles que pudo haber sido engañada por Satanás en una rebelión contra la orden divina, y a partir de ese momento ellos pues empiezan a ejercer una presión sobre la tierra. Cuando el ser humano es creado, pues ellos ya estaban en el aire, ya estaba toda esa jerarquía de seres inmundos pues operando en esas áreas, y digamos que el origen en la tierra de la maldad no necesariamente se le atribuye al ser humano, se lo atribuye a ellos, que habían desarrollado ese pecado allá de rebelión en el cielo. Entonces, cuando vemos nosotros el libro de Ezequiel y el libro de Isaías, Ezequiel 28 y el capítulo 14 de Isaías, nos damos cuenta de que este ser llamado Satanás, que significa adversario, fue el originador de la rebelión de estos seres. Claro, la Biblia luego nos va mencionando en sus funciones que hasta se llaman seres inmundos, espíritus inmundos, que ejercen también algún tipo de función de que más adelante será mencionado. Sí, tal vez agrego, tenemos que entender que los ángeles caídos son los mismos demonios y son también ángeles. Así que no hay diferencia entre demonio, ángeles caídos o ángeles que están sirviendo a Satanás. Las tres categorías es lo mismo, solo que se narra en diferente forma en algunas partes de la Biblia. Ahora, como el pastor Benjamín lo decía, creemos que son ángeles que fueron de una manera expulsados de la gloria celestial, de la santidad de Dios, y que habitan en esta esfera celestial en la cual nosotros ya estamos presentes. Y definitivamente tenemos que tal vez nada más aclarar, la palabra demonio, ya en la transcripción de la Biblia es donde se puso con un término negativo, pero antes del Nuevo Testamento la palabra demonio no significaba lo que para nosotros hoy significa. La palabra demonio viene del latín daimonius, que significa un ser inteligente, seres con sabiduría de manera divina. Entonces, de hecho, Sócrates se cree que en sus escritos él decía que él tenía un demonio, porque él aludía a su parte inteligente y sabia. Ya en el Nuevo Testamento, a la hora de la escritura, fue donde esa palabra se fue ocupando de una manera muy negativa, aludiendo lo que sería estos seres que fueron expulsados de la esfera celestial para este planeta, en la cual ahora pues la función que tienen es atormentar, de una manera pues manipular y hacer la maldad en este planeta. Entonces es importante nada más tener esos detalles. Sí, también quizás decir que la figura de ellos siempre ha sido como utilizada igual por las pinturas y todo, ¿verdad? Volvemos al mismo punto, De una manera fea. como aquello oscuro, tenebroso, como si algo no nos fuera a ser atractivo. Pero la Biblia dice que se visten como ángel de luz. En ese punto tenemos que entender que no son de apariencia malévola, no son de una figura terrorífica. Cuando el apóstol Pablo dice de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, se refiere a una lucha, pero más natural. Es decir, decía por ahí un teólogo que la lucha espiritual es más real que la lucha física. Es decir, es más real el mundo espiritual que lo que nosotros vemos. Entonces, no es algo con lo que nosotros tengamos que, quizás como incluso algunas iglesias lo han manejado, ¿verdad? El tema lo han llevado precisamente a eso, ¿verdad? A satanizar, como se dice el término. Entonces no es por ahí. El término o la idea de los demonios, de los ángeles caídos, son esos seres que fallaron, que perdieron su dignidad y que de esa manera quedaron bajo ese juicio, bajo esa condena, bajo esa sentencia, y esa es la intención y el trabajo que hasta este momento ellos siguen realizando. Uh-huh. Volvemos a lo mismo, esa característica de los demonios que nos ha enseñado prácticamente el cine. De hecho, quiero traer un ejemplo nada ortodoxo, perdón. Había una película hace muchísimos años que se llama, de hecho no la he visto, pero se llama Al Diablo con el Diablo.
Y resulta que no es el ser con cola, con cachos, con una cara espantosa. No, era una mujer y una mujer bien bonita. Entonces, todo ese aspecto, esa forma de ser, no hay no es específico, más sí su función. Y aquí quiero unir dos preguntas. Al igual que los ángeles pueden, o existe una jerarquía o diferentes funciones, ¿y cuál es su modo de actuar? Aquí hablamos acerca ya de las tentaciones o acerca de las posesiones. Sí, aquí es importante aclarar tal vez y hacer una pequeña diferencia de cuando hablamos de los ángeles. Hablamos que los ángeles no tienen jerarquía, sino más bien propósito y función dentro del ámbito celestial y glorioso. Ahora, en el caso de los demonios, sí, la Biblia parecería mostrarnos una jerarquía. En Efesios capítulo 6, versículo 12 lo tenemos claro, en la cual dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestiales. Podemos ver que dentro de la demoniología sí parecería que hay un orden de nivel de poder o autoridad específicamente para con los demonios. Pero, y esto tiene mucho sentido, porque lo que Satanás siempre ha buscado hacer es ser un imitador de Dios, ser como Dios. Y así como él puede ver tal vez no una jerarquía angélica, sino una estructura, es lo que también él pretende hacer gobernando este mundo, de lo cual la Biblia lo llama que es el príncipe. Ahora bien, sí, la Biblia nos muestra que dentro de lo que es la escritura, sí podemos ver diferentes niveles de demonios, o sea, ángeles caídos, con cierto, algunos más poder que otros. Judas declara en la cual que hay lo que es ángeles que perdieron su unidad, que están en prisiones. Pero podemos ver también en el Nuevo Testamento muchos demonios que están influenciando, poseyendo, buscando que los que creen en Cristo no crean. Entonces vemos que hay ángeles parecería en libertad, otros ya en prisiones de oscuridad, y en Apocalipsis, cuando se empiezan a desatar los sellos, las trompetas y las copas, vemos que hay niveles de ángeles que ejercen un poder y una destrucción devastadora a diferencia de otros. Entonces podríamos quizás sí comprender desde la Biblia que sí hay una jerarquía, debido a que nosotros como seres humanos en este plano terrenal sí estamos bajo lo que es un contexto de poder piramidal, que es lo que Satanás de una manera siempre va a ocupar para ejercer su dominio y control. Y desde esa perspectiva, claro que podríamos poner de una manera ordenada, sistematizada, que hay una jerarquía demoníaca. Hay una situación que se da en cuanto a lo que es el hecho de que las naciones tienen ángeles protectores. Asimismo, también las naciones tienen demonios específicos que ejercen un ambiente de maldad en aquella región. Yo estuve leyendo acerca de el demonio específico, no le dicen el nombre, pero que hay un demonio específico que es el que se encarga de lo que es el ambiente religioso, la idolatría de la Virgen, que el santo y todo eso, y que tienen lugares incluso donde ellos se sitúan, y lo situaban a este demonio allá por los montes Himalayas, según la investigación que hace una persona que dice que es experta en demonología, que lo pudieron detectar, no lo pudieron ver lógicamente, pero al parecer estos demonios poderosos son los que ejercen la maldad sobre ciertos puntos del mundo, que definitivamente están causando muchos problemas en ciertas naciones. Los ángeles que son enviados por Dios para proteger a Israel, por ejemplo, a proteger a ciertas naciones que son parte del propósito del juicio, pues definitivamente se encuentran en una lucha constante. Nosotros creemos que aquí en la tierra, pues porque nosotros estamos tranquilos sentados acá, no hay una lucha espiritual continua en ese ambiente. Es una lucha fuerte que se está ejerciendo de estos seres. Y definitivamente, pues, para finalizar este punto, hay formas que ciertas personas utilizan hasta para llamarles por nombre, porque al parecer muchas de estas jerarquías, muchos de estos demonios tienen nombres específicos con los que son invocados. Quizás la forma de entender que ellos operan o que actúan, como se decía, siempre va a ser con la característica de ir contrario a la voluntad de Dios.
Una de las formas desde el origen es la mentira o tergiversar el asunto. Entonces, podríamos considerar que todo lo que ellos presentan o como los demonios se mueven es a través de todo el plan que hace el engaño, las tentaciones, todo lo que propone en contra de la voluntad de Dios. Esa es su naturaleza y con eso es lo que entendemos nosotros. Ellos van a manifestarse o van a tener su participación con el ser humano. Y tal vez agregar no solamente las tentaciones, sino también el hecho de que las posesiones, que obviamente lo que nosotros conocemos como posesiones demoníacas. Algunos teólogos dicen la manera, digamos, directa en la cual los demonios actúan es a través de las tentaciones, que es mayormente a los que somos hijos de Dios, que es una manera porque ellos no pueden poseernos, pero sí influenciarnos para que nosotros vayamos en contra de la voluntad de Dios. Y otra decía que son las posesiones demoníacas, que es lo que obviamente sí ellos pueden hacer con aquellos que no son pertenencia de Dios, que no ejercen su fe en Dios, en lo cual ellos no solamente tocan la parte intelectual, la parte de la voluntad, sino que ya obviamente toman control del cuerpo, aunque la persona no pierda su personalidad, pero sí puede ejercer el control completo de esa persona. Entonces nosotros los creyentes sabemos que solamente podemos ser tentados, y tal vez esto es bien claro decirlo. Como seres humanos estamos en este plano terrenal, hay demonios que están influenciando tanto cristianos como no cristianos, entendiendo que nosotros los cristianos solo podemos ser influenciados, así como el pastor Roy lo decía, a través de influencias que nos van a llevar a ir en contra del plan de Dios. Pero aparte de ser influenciados, los no cristianos también pueden ser poseídos, porque ellos no tienen lo que es el sello del Espíritu Santo que les dé esa protección para no caer, obviamente, en estas posesiones directas de estos demonios. Ya contestaron la siguiente pregunta que tenía para ustedes acerca de si los demonios atacan más a los creyentes o a los no creyentes. Y les prometemos, queridos hermanos, que este tema acerca de las posesiones lo vamos a tocar un poquito más adelante en otro programa, porque no es así algo sencillo, no es algo que incluso el creyente no es algo que deba de subestimar a la hora de una manifestación como esa. Debe de estar muy preparado mucho espiritualmente, pero rapidito así tal vez, si los demonios atacan más a los creyentes o a los no creyentes, porque dice, si es que el bolito ya está ahí, ¿para qué lo va a buscar Satanás? Dice, él busca a los cristianos. Dice, no sé si contradice esto algo. Yo diría que es cuestión de propósito, porque no es que no ataque más o ataque menos a otro, pero entendamos que si bien es cierto, una persona sin Cristo está afuera o no está en la cobertura o en la protección de Dios, no hay un propósito específico con él hasta que llega Cristo, como ya lo mencionábamos. Entonces, quizás el ataque es distinto, entonces, es el ataque del engaño y lo puede mantener en el engaño, o la conformidad, o la autosuficiencia, la misma autocomplacencia. Por diferentes formas lo va a atacar al mismo nivel que puede atacar a un cristiano, pero en las áreas que a nosotros como cristianos no son débiles. Entonces, no es que no le interese, como a veces hemos escuchado esas frases, ¿verdad?, en las iglesias. No, porque pues al final está en el mundo, el que quiere es el que está en la iglesia. No, lo que sucede es que sus huestes, es decir, todo el sistema del reino demoníaco, todo el reino de Satanás está operando de manera pareja, ataca igual al inconverso como al creyente, pero como repito, dependiendo su propósito. Ahora, ¿dónde podemos ver nosotros eso? A veces decimos nosotros, es que Satanás, pero las escrituras nos enseñan que la única vez que aparece en persona Satanás haciendo la función de tentadores con Cristo. De ahí lo demás, nosotros entendemos, la lucha no es ni siquiera con Satanás, es con los diferentes demonios y huestes que hay. Entonces, esa parte la podemos ver como el propósito que tiene, y puede decir alguien, pero entonces Jesús era igual que nosotros, sufrió las mismas tentaciones, dice el apóstol Pedro, pero sin pecado. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que no hay diferencia. La persona que está en el mundo pueda que no tenga ningún vicio, pero Satanás está empecinado en que sus saetas, sus enemigos, los demonios, estén continuamente atacándolo.
al punto de cuántos suicidios tenemos, es decir, homicidios, cuántas violencia en el mundo. Es decir, hay niveles de ataques y es parejo, no tiene que ver que sea cristiano o creyente o no creyente. Yo quería agregar algo aquí en este punto, que quizás no se mencionó. La característica principal que se detecta en Satanás y sus demonios es el orgullo. Este es un pecado que verdaderamente no se ha dimensionado como se debería muchas veces en las áreas en las que se actúa. Nosotros creemos que orgullo es solamente levantar el rostro o no hablarle a nadie, pero la verdad que es un pecado muy grave. Como decía un actor que representaba a Satanás en una película, El abogado del diablo, el orgullo, decía él, mi pecado favorito. Entonces, estos seres atacan más a los del mundo o a los creyentes, es en la medida del orgullo como opera en el ser humano, porque hay que reconocer que aún siendo creyentes hay personas que mantienen un nivel de orgullo peligroso. Debe de haber un reconocimiento de ese pecado, porque cuando Santiago, por ejemplo, cuando él dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, definitivamente está marcando la diferencia entre las dos formas de conducirse en esta tierra. Claro que hay pecados específicos, como decía el pastor Lindo, que más tarde se van a tocar o después se van a tocar las cuestiones de cómo se manifiesta, pero yo le comentaba aquí al compañero pastor Joel que como que uno de los pecados favoritos de estos seres es incitar a los hombres a la inmoralidad sexual. Eso lo buscan bien fácilmente, como que hayan un campo bien amplio en ese sentido con el ser humano, independientemente si es creyente o no. Y esto lo digo pues como una manera también de reflexión, de meditación, si usted quiere, pues de que hay que tener mucho cuidado con el pecado del orgullo. Porque cuando uno viene a sentir como le pasa a uno en el mar, cree que está en tierra firme, pero puede estar de repente en aguas profundas y es muy peligroso. Ok, para finalizar, y ya que se nos quedó sin Pastor Joel, en estos 3 minutitos que nos restan, si Satanás y los demonios saben que están condenados, ¿por qué siguen rebelándose contra Dios? Bueno, el pastor creo que lo acaba de decir. ¿Qué llevó a Satanás a su rebelión contra Dios? Él quiso ser como Dios, y eso es en sí el orgullo. Entonces ahora, él siempre ha tenido la manera de querer ser Dios, y algunos teólogos y algunos libros hablan de que de esa misma manera convenció a los que le siguieron en esa rebelión, que es la tercera parte que hablamos según Apocalipsis 12, que vinieron con él. Y es porque ellos están obstinados. Ellos saben que tienen su tiempo contado, según la Biblia, saben que están destinados a una condenación eterna de parte de Dios. Entonces, en ellos no puede haber ya remordimiento porque no hay opción de cambio, no hay oportunidad de un rescate, no hay opciones para decir, bueno, tal vez Dios me perdona al final. Ellos, desde el momento que decidieron rebelarse contra Dios, están condenados a una eternidad sin Cristo y, según Apocalipsis, pues a un lago de fuego para él y sus demonios, en el caso de Satanás. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque obviamente odian a Dios, están en rebeldía y obstinación plena contra Dios. Entonces el único deleite o placer que ellos encuentran es seguir yendo en contra de Dios, tratando de destruir la obra perfecta de Dios. En Apocalipsis 12:12 lo leo literalmente: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y si el diablo obviamente está en este mundo, está con esa ira, porque nunca podrá ser como Dios, nunca podrá salvarse la condenación que ya tiene, y lo único que le queda es pues tratar de hacer el mayor daño posible a lo que Dios ha creado y a lo que Dios ha redimido. Bueno, queremos agradecerles, queridos hermanos. Hemos tratado, en serio hemos tratado de resumir todas estas doctrinas principales. Nosotros como Bautista, nosotros como Tabernáculo, como Seminario Teológico, para una comprensión muy apta para cada uno de ustedes. Así es que, pero ahora se vienen programas con temas más puntuales, más específicos. Así es que la invitación es para que siga en sintonía de nuestros medios de comunicación y estos programas como Escudriñando las Escrituras, para poder nutrirnos más en la palabra del Señor. Agradezco
a los pastores, siempre nos van a estar acompañando también en nuestras próximas discusiones, pero de todo corazón esperamos que esto le sirva a usted, queridos hermanos, para poder defender la fe, para poder contrarrestar todos esos ataques del enemigo y así poder ser mejores cristianos y tener más argumento, un argumento sencillo, un argumento comprensible acerca de la palabra del Señor. Así es que no me resta más decirle que muchas gracias y nos vemos en los próximos programas en Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Escudriñando las Escrituras.